Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Daniel capítulo 11, los reyes del norte y del sur. Vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por todas las providencias, bondades que has tenido con cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento, Señor, que nos perdones por nuestros pecados, nuestras acciones o pensamientos en los que hemos ofendido tu santo nombre. Queremos pedirte en este momento también, Señor, que vengas con el poder de tu Santo Espíritu a limpiar nuestra mente, nuestro corazón y a disponernos para que podamos comprender tu palabra. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 de Daniel es uno de los menos estudiados por la cantidad de historia en que se desarrolla la profecía. Nos vamos a encontrar con detalles impresionantes en cómo la precisión profética se cumplió, y aunque no todas las cosas podemos entenderlas, sí podemos llegar a la conclusión que la profecía tiene como objetivo acrecentar nuestra confianza en Dios. Elena de White escribió: la profecía del capítulo 11 de Daniel se ha cumplido ya casi en toda su plenitud. Pronto sucederán las escenas de angustia que mencionan las profecías. Testimonios, tomo 9, página 14. El capítulo 11 de Daniel casi no contiene símbolos, a diferencia de las otras visiones de Daniel, y llegamos a la conclusión que los símbolos son más fáciles de recordar. Realmente los capítulos 10 al 12 deben considerarse como una unidad. La visión del conflicto que está desarrollándose en el capítulo 10 termina con la victoria de los hijos de Dios al fin del tiempo. Es una historia que va en desarrollo y que todavía se está cumpliendo. Recordemos la unidad temática que hay entre el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Por ejemplo, miremos el capítulo 10, versículo 21. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora leamos el primer versículo del capítulo 11. También yo en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Este versículo es una continuación de la declaración del ángel. Es una lástima que los capítulos se hayan dividido así en este lugar. Da la falsa impresión de que aquí comienza una nueva parte del libro, cuando se trata claramente de una narración continuada. Gabriel informa a Daniel que Darío de Media había sido honrado por el cielo y que había venido para fortalecerlo y animarlo. Ahora, otro aspecto interesante es que el capítulo 10, el versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora, si nosotros vamos a Daniel capítulo 11, versículo 2, dice: ahora yo te mostraré la verdad. Es decir, que la narración que comenzó en el capítulo 10 continúa en el capítulo 11. Aquí simplemente lo que está haciendo es que Gabriel continúa explicándole a Daniel lo que él debe entender. Ahora, un aspecto importante a tener en cuenta es que la profecía comienza con la secuencia de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, pero teniendo en cuenta de que él va a abordar esto desde un punto de vista diferente. Miremos el versículo 2 nuevamente de Daniel 11. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia.
Igual que la visión de Daniel capítulo 8, comienza la secuencia con los medos y los persas, y el reino que vendrá después de que termine el reinado de los medos y los persas, pues es Grecia. Así que menciona 3 príncipes de Persia y dice, y el cuarto es más rico que todos. Puesto que esta visión fue dada en el 3er año de Darío, indudablemente hace referencia a los 3 reyes que siguieron a Ciro en el trono de Persia. Hablamos de Cambises en el año 530-522 a.C., el falso Esmerdis, conocido también como Gautama o Bardilla, que significa usurpador del trono, que gobernó en el año 522, Darío I el Grande, que va del año 522 al 486 a.C., y el cuarto rey que se hizo de grande riqueza fue Jerjes o rey Asuero, que aparece así en el libro de Esther. Este hombre fue fabulosamente rico y lo podemos ver en la forma en que agasajó a sus huéspedes por 180 días, según la narración del libro de Esther, y después brindó banquetes por 7 días más. La profecía comenta que este rey levantará a todos contra el reino de Grecia. Hubo unas guerras llamadas médicas en las que Persia participó contra Grecia y en la que finalmente Grecia derrotó en Platea a los persas en el año 479 a.C. La civilización occidental, entonces limitada casi exclusivamente a Grecia, se salvó de ser absorbida por el despotismo del imperio persa. Los estados griegos llegaron a tener un sentido de unidad que no habían conocido previamente. La victoria de Salamina le demostró a Atenas la importancia del poder naval y pronto la ciudad se convirtió en la cabeza de un imperio marítimo. Si seguimos el estudio de la profecía y recordamos lo que significó Grecia y cómo lo que pasó con el imperio griego, entonces vamos a estudiar los versículos 3 y 4 de Daniel 11. Dice, se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. El rey valiente es Alejandro, que rápidamente hizo que su reino se convirtiera en un imperio mundial, pero estando en su mayor fuerza muere, pero no deja herederos. El reino se divide en 4 partes: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. De ahí en adelante la profecía girará en torno al rey del norte y al rey del sur. ¿Quiénes son el rey del norte y el rey del sur? Pues teniendo como centro a la tierra deseable, es decir, Palestina, entonces el rey del norte de Jerusalén estaban los Seleucidas, y el rey del sur, que se estableció en Egipto, está con los Ptolomeos. De versículo 5 hasta el versículo 18, de ahí en adelante y a través de gran parte del capítulo, la profecía se enfoca en 2 reinos que surgieron del imperio de Alejandro, los más que se relacionaron con los judíos, que era el pueblo de Dios. Estos reinos fueron Siria, gobernada por los Seleucidas, y Egipto, gobernada por los Ptolomeos. Bajo ese aspecto, miremos entonces los versículos 5 y 6. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que la habían traído, y su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entre luchas entre los Seleucidas y los Ptolomeos, trataron de hacer la paz cuando Ptolomeo Filadelfo, que gobernó desde el año 285 hasta el 246 a.C., para hacer un pacto de paz, le dio su hija Berenice para casarse con Antíoco II Teos, conocido como el Divino.
que gobernó desde el año 261 al 246 a.C. Este era nieto de Seleuco I. Así que el rey del sur le dio al rey del norte, para hacer la paz, su hija Berenice para que se casara con Antíoco II Teoso. Pero este tuvo, para poderse casar con Berenice, dejar a su esposa Laodicea y desheredar a sus hijos de la sucesión del trono. Antíoco II tuvo con Berenice un hijo. Ahora, Laodicea, que era la esposa que había sido rechazada, se venga de ellos, mata a Antíoco II, a quien envenenó, mata a Berenice y a su hijo. Y Laodicea pone en el trono a su hijo Seleuco II Calínico, que gobernó desde el 246 hasta el 226 a.C. Este sería el nuevo rey del norte. Leamos los versículos 7 al 9. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Babilonia. Y durante años se mantendrá él alejado del rey del norte, y así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Ahora, quien iba a tomar venganza de la muerte de Berenice fue su hermano Ptolomeo III Evérgetes, quien sucedió al trono a su padre en el trono de los Ptolomeos, en Egipto. Este peleó contra Seleuco II, el rey del norte, y lo derrotó, tomando mucho del territorio y de sus tesoros. Seleuco II, que vivió más años, trató de recuperar lo perdido y tuvo que regresar siempre con las manos vacías. Veamos los versículos 10 al 13. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrá uno apresuradamente, inundará y pasará adelante, y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá una campaña, una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. Estamos estudiando el desarrollo de la historia del Imperio Greco-Macedónico, cuando fue dividido por estos 4 generales. Ahora, esta historia pues tiene un cumplimiento profético. Los hijos de aquel, es decir, los hijos del rey del norte, que eran Seleuco III, Seraumo Soter, que gobernó desde el 226 y 225, quien fue asesinado después de un breve reinado, y el otro pues era Antíoco III el Grande, que gobernó del 223 al 187 a.C., quien comenzó una campaña contra Ptolomeo IV Filopátor, el rey del sur. Este derrotó en Rafia a Antíoco III en el año 217 a.C. con un gran ejército, pero desaprovechó la oportunidad de terminar con la casta de los Seleucidas. Mientras tanto, durante los años 212 al 204 a.C., Antíoco III empleó sus energías en la recuperación de sus territorios orientales y emprendió exitosas campañas hasta la frontera de la India. La muerte de Ptolomeo IV, más o menos en el año 205 a.C., fue ocultada durante algún tiempo. Luego un hijo de 4 a 5 años lo sucedió como Ptolomeo V Epífanes, que fue rey desde el año 204 hasta el 180 a.C. Todo el movimiento político y los conflictos dan como resultado el surgimiento del Imperio Romano en el año 168 a.C. Es cuando todas las partes del Imperio Greco-Macedónico cayó bajo el dominio de los romanos en la batalla de Pydna,
cuando el senador Marco Popilio Laenas obligó a Antíoco IV a retirarse de Egipto. Y la descripción de estos versículos habla de las intrigas e intentos de conquista de estas naciones. E incluso el último intento por recuperar a Egipto fue el de Cleopatra, quien fue amante de Pompeyo, Julio César y Marco Antonio, a quien arruinó completamente, quien terminó suicidándose luego de la derrota de Aecio frente a Octavio en el año 31 a.C. Entonces el versículo 19 dice: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. Aquí se describe a Julio César, quien tomó a Roma y se declaró dictador vitalicio, pero que en una conspiración encabezada por su hijo adoptivo Bruto, terminó con su vida en el año 44 a.C. Octavio tomó el control y tras derrotar a Marco Antonio, precipitó el suicidio de Cleopatra en el año 31 a.C., poniendo fin a la dinastía de los Ptolomeos. Con el tiempo, Octavio asumió el título de Augusto, o también conocido como el Divino. Comenzó un movimiento de censar el imperio para la recolección de tributo. Este interés del censo fue lo que llevó a José y a María a viajar a Nazaret. Octavio murió pacíficamente en su cama después de un reinado de más de 40 años. Él murió en el año 14 después de Cristo. Entonces un nuevo personaje aparece en el escenario, versículos 21 al 24. Ocupará su trono un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Será del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios. Esto durará un tiempo. Aunque existen varias interpretaciones de este texto, la mayoría de los comentadores que hemos consultado coinciden que es una descripción del actuar de Roma pagana en la era cristiana. El rey despreciable del que habla es Tiberio, que gobernó desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. Fue el sucesor de Augusto o el Divino u Octavio. Ciertos historiadores sostienen que hubo un intento premeditado de Suetonio, Séneca y Tácito para ensombrecer la descripción del carácter de Tiberio. Sin duda se exageró el cuadro. Sin embargo, hay suficientes evidencias como para mostrar que Tiberio era una persona excéntrica, mal comprendida y desagradable. Quizás se haga referencia al hecho de que originalmente Tiberio no estaba en el linaje real para la sucesión del trono, pero llegó a ser hijo de Augusto por adopción y fue designado heredero del imperio solo cuando ya había llegado a la mitad de la vida. Cuando murió Augusto, Tiberio ocupó el trono pacíficamente. Solo era hijo adoptivo de su predecesor y su ascensión a la dignidad imperial se debió en gran medida a las maniobras de su madre Livia. Las fuerzas enemigas serían barridas delante de él como por inundación de aguas, dice el versículo. Tiberio tuvo gran éxito al dirigir varias campañas militares, tanto en Germania como en el Oriente, en las fronteras de Armenia y Partia. Serán, dice el versículo, del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Al estudiar capítulos anteriores entendimos que el príncipe del pacto es Jesús. Recordemos que fue en el periodo de Tiberio y por orden de su procurador en Judea, llamado Poncio Pilato, que Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo. El poder de Roma se fortalecía conquistando naciones e imponiendo impuestos, la destrucción de ciudades en lo que el despojo se distribuía entre los soldados,
Su actuar era por un tiempo, dice el versículo, un tiempo considerable. Ninguna fortaleza pudo resistir la presión decidida de las invencibles legiones de Roma. Sigamos nuestro estudio del versículo 25 al 29. Despertará sus fuerzas y su ardor con gran ejército contra el rey del sur, y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares los quebrantará. Su ejército será destruido y muchos caerán muertos. En su corazón, estos dos reyes tramarán hacer el mal. Sentados en una misma mesa, se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada, porque el plazo aún no había llegado. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. Siguiendo con la línea profética, está hablando del desarrollo del Imperio Romano. Algunos consideran que esta es una referencia a los favoritismos reales. Desde los días de los imperios de los Césares, las intrigas palaciegas marcan el levantamiento y la caída de los emperadores de Roma. Especialmente en años posteriores, cuando un oficial del ejército tras otro ocupó el trono de los Césares. A menudo el precio de la cabeza de sus predecesores se cumplió con singular exactitud, la precisión de que los favoritos reales se levantarían y quebrantarían a los que se habían hecho amigos de ellos, y que así muchos caerían muertos. En el antiguo cercano oriente, los que comían el alimento que les daba otra persona debían mantenerse leales a ellas. Entonces se predice aquí la inestable situación política que fue como una plaga para el imperio entre los reinados de Nerón y Diocleciano. El versículo 27 habla de traición entre estos dos reyes, que hacen pactos y no lo cumplen. Parece que es una referencia a la lucha por el poder durante los últimos años de Diocleciano, entre el año 284 y 305 de nuestra era, y durante los años de la muerte de Diocleciano y el tiempo en que se levantó Constantino el Grande, desde el año 306 hasta el año 337 de nuestra era. Y así volvió a unir al imperio en el año 323 o 324. El versículo hace referencia que el plazo aún no habría llegado. Debemos siempre recordar que los impíos y sus maquinaciones solo pueden durar el tiempo que Dios les conceda. La verdadera filosofía de la historia se demuestra a través del libro de Daniel, cuando dice: Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Daniel 4:35. El versículo 28, algunos comentadores hablan de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, pero otros comentadores consideran que es una descripción de la obra de Constantino. Observan que aunque Constantino profesó haberse convertido a la fe cristiana, en verdad estaba en contra del pacto santo, pues su propósito era usar el cristianismo como un instrumento para unificar el imperio y consolidar su dominio sobre él. Otorgó grandes favores a la iglesia, pero esperaba que en cambio la iglesia apoyara su política. Y entonces nos encontramos con el versículo 29, cuando dice: al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. El traslado de la sede del Imperio Romano de la ciudad de Roma a la ciudad de Constantinopla dejó el camino libre para que apareciera un personaje que iba a ocupar el trono de Roma, pero de una manera totalmente distinta. Algunos ven en este versículo la transición entre la Roma imperial y la Roma papal. El trono de la Roma imperial quedó vacío porque se trasladó a Constantinopla. ¿Quién es el personaje que iba a quedar con relevancia y autoridad en Roma? No hay otro sino el obispo cristiano de Roma.
Este será el tema que vamos a desarrollar en nuestro siguiente audio en el estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude cada día a entender que en medio de todas estas conflictos humanos, en medio de las intrigas que los seres humanos tenemos, los reyes, los imperios se levantan y caen, detrás de todo esto está la mano del Todopoderoso que dirige la historia para que se cumpla su voluntad y para que todos los seres humanos nos demos cuenta de que Dios es justo, de que Dios es verdadero y de que Él reinará en esta tierra por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.